Muy buenos días, en esta oportunidad tenemos al invitado Alexi Mundaca Miranda, doctor en Derecho y profesor en Derecho Civil de la Universidad de Tarapacá de Arica, con quien hablaremos sobre su proyecto Fondesit regular titulado Relaciones entre principios del interés superior, el libre desarrollo de la personalidad y ejercicio de la relación directa y regular en las salidas prolongadas o definitivas al extranjero de madres acompañadas de hijos o sus hijas. Buenos días. Muy buenos días. Profesor, quiero preguntarle cómo surgió su interés por la materia de este proyecto. Bien, yo tuve un proyecto Fondesit de iniciación en el que trataba cuestiones relativas a la migración. Pero ese proyecto se centraba en algunos conflictos jurídicos derivados de las llegadas de extranjeros a Chile. Entonces yo comencé a pensar que el fenómeno de la migración, si uno lo quiere analizar íntegramente, tiene dos partes. O sea, es cierto que han llegado, sobre todo en las últimas décadas, un elevado porcentaje de extranjeros a suelo nacional. Pero hay una segunda mitad que no ha sido tan estudiada, a lo menos en mi opinión, que son los conflictos jurídicos vinculados con las salidas de chilenos o chilenas al extranjero. Y de un modo más concreto me interesa el problema que sufren las madres, no tanto así los padres. Las madres cuando quieren emigrar con sus hijos o hijas, pero no, por ejemplo, un fin de semana en Disneylandia, no, sino cuando quieren radicarse de manera definitiva o por un periodo de tiempo prolongado en el extranjero, porque eso usualmente, no siempre, pero genera la oposición del padre que se quede en Chile. Y así nació mi interés por esta materia. Muy bueno. Yo quería preguntarle, ¿y cuál es la regulación de la materia? Bueno, actualmente se regula en el artículo 49 de la Ley de Menores, pero que hay algo que yo quiero subrayar. Quizás en un futuro esta materia esté regulada en el Código Civil, hay algunas ideas en ese sentido o en otro cuerpo normativo X. Pero lo que yo quiero resaltar es que no va a importar tanto dónde va a estar regulada, sino que la clave es el famoso principio de interés superior del niño, niña o adolescente. Porque a falta de acuerdo entre los padres, lamentablemente este tema debe ser judicializado. Entonces, ¿cuál es el principal criterio que va a tener el juez de familia o los ministros de la Corte en su caso para resolver? Bueno, la madre, que sería la solicitante del permiso para ir al extranjero con sus hijos, va a tener que probar que del hecho de residir en el exterior se derivan una serie de beneficios. Eso es lo que tiene que probar. Claro. ¿Qué beneficios derivan de la estadía de niños, niñas o adolescentes en el extranjero? Varios. En el contexto de este proyecto Fondesit, hicimos un estudio de jurisprudencia y en nuestra opinión podemos clasificar los siguientes beneficios, sin ánimo de acotar el tema, pueden haber otros, ¿no? Pero entendemos que los principales son los que siguen: beneficio afectivo, beneficio patrimonial, beneficio en ser derechos económicos, sociales, culturales. Hay un tema que habrá que profundizar sobre el plano cultural y un tema que me sorprendió, la eventual vulneración de los derechos fundamentales de nuestros adolescentes en el extranjero. Esos serían como los principales temas que hay que analizar. Yo quiero preguntarle, hablando de los beneficios en sí que me nombró, ¿podría hablarme más del beneficio afectivo? Sí. La piedra angular es que exista una buena relación en clave afectiva entre la madre con sus hijos e hijas. Entiendo que si ello no es así, o sea, si se da una relación disfuncional, no veo mayores beneficios en el hecho de que se vayan a vivir al extranjero.
Para mí ese es el punto de partida. Ahora, en segundo lugar, y esto es bien interesante, hay algunas sentencias que consideran la relevancia de la familia extensa, ¿verdad? Por ejemplo, habría más argumentos para que un juez pueda acoger la solicitud si en el lugar destino de la migración, por ejemplo, en Buenos Aires, la madre tiene otros parientes, si vive ahí la abuela, tío, primo, Claro. etcétera, porque el beneficio afectivo no se restringe solamente a la madre, o sea, otros parientes también pueden ser figuras significativas desde el punto de vista de los afectos. Mm. Pero, ¿qué sucede con el aspecto patrimonial en ese ámbito? Sí, el interés superior, sabemos que es un concepto jurídico indeterminado y por lo tanto debe ser determinado caso a caso según las características de los intervinientes y las circunstancias de la situación concreta. Pero indisputadamente el factor patrimonial es muy importante si uno piensa en el desarrollo del niño, niña o adolescente. Entonces, en esta parte habría que acreditar que a lo menos la familia que va a salir de Chile, desde el punto de vista patrimonial, va a estar en la misma situación que tenían en nuestro país. O sea, como podemos ver, no es tan sencillo acreditar los beneficios derivados de vivir en el extranjero. Un tema relevante está dado por los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre eso? Se trata de otro tema sensible y que lo hemos visto analizado con mayor o menor profundidad en distintas sentencias de nuestros tribunales. Bueno, es un tema muy amplio. Luego lo hemos concretado en el derecho a la salud y en el derecho a la educación. Con respecto al derecho a la salud, hay sentencias muy interesantes que se han centrado en las mujeres embarazadas. Que, claro, es un periodo especial y habría que tener la seguridad de que tanto la criatura que está en el vientre materno como la misma madre gestante van a tener derecho a adecuadas prestaciones de salud en- en el extranjero. Eh, Influye, por supuesto, el destino de la migración. Si yo le pregunto a usted, la madre quiere migrar junto a sus hijos o hijas a Venezuela. Claro. Ese es un caso. Pero si yo le digo, resulta que la madre quiere migrar a Japón o a Inglaterra o a Sí. Francia, entonces, sin ser expertos en las condiciones internas de los otros países, eh, pareciera ser que Venezuela está en una posición eh, desmejorada respecto a España, Francia, Italia, etcétera. Entonces, es un tema que hay que analizar. Y respecto de la educación, también he visto algunas sentencias en las que las madres acompañan las constancias eh, de las matrículas Sí. de sus niños, se adelantan un poco ahí, los programas de estudio, hay colegios en el extranjero que tienen un nivel altísimo, muy superior a la existente en Chile. Entonces, ahí diría yo que puede ser relativamente sencillo acreditar un beneficio para el niño o niña cuando este va a estudiar en un colegio internacional que tiene gran prestigio. Claro. ¿Incide la cultura en el tema de investigación? Sí, sí, de hecho, la gente que nos está viendo podría ser testigo de los choques culturales que se dan entre personas de distintas nacionalidades. O sea, por ejemplo, acá en Chile, y esto ha aparecido en los medios de circulación nacional, se ha hablado de algunos choques que hemos tenido con inmigrantes que escuchan música a un sonido que para nosotros es particularmente elevado, Claro. o que van con su música a las playas. Se han dado una serie de conflictos. Ahora, también eso puede suceder cuando somos nosotros los que vamos al extranjero. Entonces, el aspecto cultural entendido en un sentido amplio es un tema que también vale la pena analizar. Ahora, fuera de eso que es a modo de introducción solamente, Sí. hay un aspecto del principio de interés superior que yo lo he estudiado en otras investigaciones, que es el plano cultural. Eh, Me parece que es muy positivo para el desarrollo de un niño, niña o adolescente
que crezca en un ambiente en el que las manifestaciones tanto de la cultura como de las artes sean accesibles y que se presenten en un gran número. Acá Chile está al debe, ¿ah? Sabemos que en el plano cultural nuestro centralismo se aprecia pero con mucha entidad. O sea, básicamente las manifestaciones de la cultura en Chile se dan en Santiago, en el eje Valparaíso-Viña del Mar y en Concepción. Y ya se te empieza a ver las otras capitales regionales, como es el caso de Arica, y qué decir de las ciudades que no son capitales regionales, el panorama cultural está muy al debe. Sí. Entonces, a mí me gusta hablar de este tema porque cuando hablamos del interés superior del niño, yo entiendo que nos centramos en lo que podríamos decir que es el contenido duro, ¿no? O sea, las cuestiones ligadas a la vida, a la libertad, a la integridad, a la salud, a la educación, pero también hay otras zonas que, si usted quiere, no forman parte del núcleo duro del interés superior, pero que sí inciden en su desarrollo, como es la cultura. Entonces, ahí yo creo que en general en nuestra sociedad nos falta tomar mayor conciencia de lo positivo que es para un niño o niña crecer en un ambiente de cultura. Por ejemplo, dentro de las sentencias que he podido analizar, se ha señalado que algunos países de Europa Occidental son positivos para un niño precisamente por el plano cultural, como España, Francia, y en una sentencia el juez nombró a Argentina. Eso también es muy interesante. Muchas gracias, profesor. Sin ninguna duda, las problemáticas analizadas son de gran utilidad y actualidad. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Ahí. Y los 5 no se puede dar. Ahí.